¿Qué vamos a hacer si para cualquier cosa lo que se hace es utilizar de nuevo la sabatina para este tipo de insultos, de amenazas, y hasta de que el señor presidente se ponga en una actitud no propia de un mandatario, ¿no? Y yo creo que el mejor familiar que él recuerde y la mejor familiar que él tenga todavía a su lado no le ha de estar auspiciando o recomendando este tipo de reacciones, porque es el presidente de la República que esté convocando a mandarse trompadas con un adversario eminentemente político, porque no creo que ni personalmente, o no sé, quién conoce los adentros de cada persona, pero la retahíla de insultos contra el asambleísta ameritaban desde otros desde otros cuadros políticos otro género de respuestas que estoy seguro le hubieran faltado al respeto y le hubieran proferido. Ahí está don Andrés Páez, fue en mi cabeza. Sí. Aquí es al revés. 7:14 de la mañana. Sí, asambleísta, estaba yo haciendo un poquito de tiempo. ¿Qué piensa hacer en definitiva? Aquí está un miembro de la Comisión Anticorrupción con su primera reacción, porque ¿se le cortó o no? ¿Está ya lista? Ah, ok. Muy bien. ¿Qué le parece lo hasta ahora conocido, que ya es, digamos, una réplica y contrarréplica, una acusación, no es defensa, sino... Bueno, muy buenos días, señor Rosero, y a toda la extensa audiencia. ¿Cómo reacciona, padre Vega, ante una cosa como la que le hemos demostrado? Mire, yo miro un poco las cosas mucho más globalmente, ¿no? Y quiero comenzar diciendo que yo fui presidente de la Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción. Y nosotros, en la Asamblea Constituyente. Y entonces estuvimos nosotros, recibimos cantidad de denuncias que luego debían pasar a la Comisión de Fiscalización, que nunca pasó nada. Y una sorpresa que, primero, en la Asamblea se decidió sacar el tema de la corrupción de la Mesa de Justicia y llevarla a la Mesa de Participación Ciudadana. Y nosotros teníamos un proyecto de fortalecimiento de la Comisión Anticorrupción, lo cual terminó totalmente diluido en la Constitución. Es decir, la lucha contra la corrupción terminó muriendo en el texto del quinto poder de participación ciudadana, donde el tema de la lucha contra la corrupción quedó como un apéndice de las funciones y atribuciones de la Comisión. ¿Y quién hizo ese milagro que usted recuerde, padre? Bueno, ese milagro se decidió al interno de la Asamblea, es decir, parecía una movida, en todo caso administrativa o inocente, pero no cabe duda que desde el comienzo este gobierno no le interesó el tema de la lucha contra institucionalizar el tema de la corrupción, no le interesa. Yo diría que lo que institucionalizó el Estado es la opacidad. Si a mí me preguntas si este gobierno es corrupto o no es corrupto, en principio yo diría, hay una ventana que dice transparencia, pero yo me acerco a mirar lo que ocurre dentro del gobierno y al acercarme a esa ventana por la que yo podría ver todo lo que ocurre dentro del gobierno, me encuentro con un cartel que dice, somos transparentes. Pero ese cartel me impide ver lo que pasa adentro.
Sí, se da cuenta. Entonces, estamos en el país de la propaganda, el país donde se dicen maravillas, pero se hacen otras, ¿no? Y perdone, padre, ¿usted no le comentaba esto al otro adalí del cambio estructural Bueno, del país? le digo la Alberto verdad. Acosta, ¿qué decía? Bueno, mire, la verdad es que cuando una persona incursiona en la política, yo perdí mi inocencia en la asamblea, obviamente, es decir, llegué con las mejores intenciones, creía que era posible lo que soñábamos, pero ya me di cuenta, en el discurso inaugural del señor presidente se mostró ya en todas, es decir, yo nunca, en toda su dimensión, nunca le puse realmente mucha, y conforme ha ido pasando el tiempo, pues el desengaño ha sido cada vez mayor, ¿verdad? Y yo desde el comienzo he sido uno de los pocos, de las pocas personas que estando todavía colaborando con el gobierno, lo he criticado fuertemente. Por eso, al final ya el señor... Nunca usted le confesó a él. ¿Qué cosa? El verdadero sentido, digamos, del... Yo tuve algunos desayunos con el presidente durante la asamblea, asistí también a algunos burós políticos, pero las pocas veces que hablamos sobre algún tema fue para pelearnos, porque él quería primero una constitución que saliera en 4 meses, no en 8, sino en 4 meses, y entonces acusaba a Alberto y a otros que pensábamos igual, pues, de ser demasiado democráticos, de una serie de... Es decir, las acusaciones que luego ya se han ido. Es decir, el presidente tenía una agenda propia. Él decía que nosotros éramos infiltrados, que teníamos agenda propia. Cuando en realidad el presidente tenía una agenda propia que ha venido poco a poco desvelándola a lo largo de sus sucesivas reelecciones en el ¿Usted poder. cree que él resultó a la final un infiltrado del primer movimiento que se organizó en esta emisora? Exactamente. Correa es un infiltrado del inicial proceso de la Revolución Ciudadana, que al final, porque es un hombre con voluntad de poder y con gran capacidad, con inteligencia pragmática, pues, y la izquierda, hay que decirlo en este país, disculpen la palabra, pero se ha portado de lo más horrible posible. La izquierda en general. ¿Usted le pondría primero al doctor Mollé o segundo? Ah, por supuesto, es decir, aquella izquierda, sobre todo cabezona, esa de Rodríguez Lara, esos que ya no tienen nada que hacer porque son auténticos dinosaurios en extinción total, se han enquistado en el poder para darle al gobierno la manito de pintura, la cosmética que dice que es un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, toda esa mentira, toda esa parafernalia de un Estado completamente falso, mentiroso, de propaganda, ¿no es cierto?, nos ha llevado a donde estamos. Mire, cuando yo curiosamente en la mesa de justicia éramos bastante independientes. Paramos los intentos de injerencia de muchos personajes y realmente tratamos de tener una mesa muy democrática, ¿no? Cuando le dijeron a cierto personaje muy cercano al presidente, pero mire lo que está haciendo la mesa de justicia, dijo este personaje: no te preocupes, Rafael, las cargas se arreglan en el camino. Y claro, lo primero que hicieron fue reformar la Constitución para meterle la mano a la justicia. Porque si había un pilar sobre el que nosotros habíamos establecido la justicia para el futuro del Ecuador, era la independencia interna y externa de la justicia. Y eso fue lo primero que el presidente... ¿Por qué? Porque lo voy a decir. En este país no es el oso el que baila al son del pandero, sino el pandero el que se mueve al son del oso. Es decir, el presidente gobierna sin constitución, gobierna como le da la gana, y luego va adecuando la Constitución a lo que hace. Ejemplos al canto. ¿Qué acaba de hacer el señor presidente y el señor ministro de Defensa, mi gran compatriota Corcho Cordero? Pedirle a la Contraloría que rehaga el informe sobre los grupos. ¿Cuál es la reforma que está planteada en la Asamblea? Meterle la mano a la Contraloría para que la Contraloría solo se dedique a hacer las sumas y restas que el gobierno le pide. De tal manera, fíjese usted en qué país vivimos, que después de haber tenido el fiasco de los grupos,
después de haber sido a todas luces una negociación a todas luces irregular, a todas luces inconveniente, que le ha dejado al país prácticamente sin tener esa flota. Ha tenido una flota y no ha tenido una flota, porque cuando ha hecho volar la flota se cae, muere gente, y después de todo eso, dicen que el gobierno ha triunfado, que el gobierno ha salido ganando con esta operación, ¿verdad? Yo digo, muy bien, propongámosle al señor presidente de la República, al Corcho Cordero, para el premio Nobel de Economía, pues, porque han convertido una porquería en un acto que merece una medalla. Lo mejor que podía hacer la Asamblea, en consecuencia de lo que es la Asamblea y lo que es este gobierno, es condecorar al señor presidente y es condecorar al ministro de Defensa por lo de los grupos. ¿Se dan cuenta en qué país estamos? Y eso, mire que cuando el presidente habla, la CLA, los fieles, los feligreses de esa religión llamada país, aplauden. O sea, ese es el país que tenemos. En un sermón lleno de insultos, improperios, de nuestros que dejan chiquito a Febres Cordero, porque Febres Cordero tenía su propio discurso descalificador, tenía una serie de epítetos que los repetía, era casi un cliché literario. Pues ya el señor presidente Correa tiene también, yo le llamo la insultadina de la semana, que es una especie de insulina que los correístas necesitan todas las semanas para mantener su falta de azúcar, su falta de energía propia, para poder mantener su entusiasmo con el señor presidente. Y andan con un diccionario propio. Por supuesto. Bueno, un lenguaje propio, ¿no? Claro. Esta Revolución Ciudadana ha creado un tiempo propio, ha creado un lenguaje propio. Es que sobre la Revolución Ciudadana se ha montado una estructura mítica. Es decir, Correa es el gran libertador de libertadores, es el gran señor de señores, es el rey de reyes y es el dios de dioses. Solo que y ¿dónde encuentro o debemos encontrar los ecuatorianos más dioses? Para que él resulte. Mire, cuando yo estuve en la Asamblea, hicimos un simposio en la Universidad de Eloy Alfaro. Se hablaba sobre si el nombre de Dios debía estar o no en la Constitución. Y ahí se armó un escándalo porque yo en la Asamblea dije, el problema no es que el nombre de Dios conste en la Constitución, en el preámbulo. El problema es que Dios esté en Carondelet. Ese es el problema. Y enseguida empezó un asambleísta del país, empezó a perseguirme. Me hizo seguir con sus guardaespaldas. Y me dijo, traidor, hijo de tal y cual. ¿Cómo se llama este? Es un asambleísta que habla igualito que Correa, es muy chiquito y es de Esmeraldas. Ya. Entonces, para que yo ya decía eso. El problema no es que Dios esté en el preámbulo de la Constitución. El problema es que está en Carondelet, pues. Mire usted, ¿por qué país no ha podido convertirse en un partido político? Porque no puede ser un partido político, es un movimiento, así como hay el movimiento carismático, el movimiento de el Juan 23, etcétera. Hay un movimiento que se llama Alianza País, que tiene un gurú, ¿verdad?, que tiene un predicador semanal, ¿verdad?, que mantiene a su feligresía secuestrada, que además van ahí solo los mismos de siempre, ¿no es cierto? Ahí sí están los mismos de siempre. Y eso repetido por miles de emisoras, de empresas, etc. Es eso que ya, pues, hay por ahí un blog que se llama Estado de Propaganda, ¿no es cierto? Me parece muy acertado. Vivimos en ese clima. Entonces, mire usted que en ese clima, pues, la lucha contra la corrupción es indispensable. Porque quienes debían fiscalizar no fiscalizan. Pero fíjense ustedes de lo convencidos que están de que hacen bien las cosas y que les importa un bledo la Constitución. Que aquellos artículos de la Constitución que dicen que todo ciudadano tiene deber y derecho de fiscalizar. Que no necesitamos los ciudadanos
un mandato de nadie para fiscalizar, porque el poder fiscalizador nace del pueblo, de los individuos y de las colectividades. Nosotros hemos sido designados, no por propia voluntad. Yo estaba muy tranquilo en Cuenca. Recibo una llamada de Quito, de personas, me parece que fue algunos de los miembros de la izquierda, que me dijeron: mira, han postulado tu nombre para una comisión anticorrupción de parte de los movimientos sociales, sindicales, etcétera. ¿Te atreves? Por supuesto. Es decir, si no porque quiera notoriedad, sino porque creo que alguien tiene que hacer algo en este país al respecto. Y entonces, pues no puedo estar aquí todos los días, y en ese sentido hay que decir que Cuenca sufre de una marginación informativa, es decir, tienes que venir a Quito o irte a Guayaquil para poder salir a un medio que tiene resonancia. Sino ahí, pues estás en tu provincia, tu voz es provinciana, y pues... Pero, entonces, pero mira, ¿cómo es posible que en este país el señor vicepresidente, el señor ministro de Energía, desconozcan completamente la Constitución y nos llamen la autonombrada comisión? O sea, todos son términos peyorativos, despectivos, descalificadores, etcétera. Es decir, ese es el estilo, no podíamos esperar otra cosa, ¿verdad? Y es que no han pasado por el rasero del régimen, claro, entonces no porque están si no estaría autentificados. Si no estaríamos alabando la obra del gobierno. Entonces, mire, pero esto no es más que el comienzo. Mire, yo sigo diciendo, termino con eso. En este país, preguntar es un delito. Yo voy a decir 2 o 3 preguntas que no han sido contestadas. Hay gente condenada por haber preguntado y decir que el presidente sabía los negocios de su hermano. Yo pregunto, si el presidente no sabía, ¿quién sabía? Esa pregunta no se ha contestado. Si el presidente no fue quien ordenó disparar de cierto día de Amar Guerrero, entonces, ¿quién dio la orden? No sabe. En el caso de Manduriaco, hay indicios de que en los primeros momentos de la contratación, etcétera, hay una acusación internacional entre las empresas de que una empresa pagó coimas a funcionarios nacionales. ¿Quiénes son y cómo ocurrió? ¿Y entre ellos lo saben quién fue? Deben saber ellos, claro. Bueno, ¿quiénes serían? Están los nombres de quienes fungían en ese momento, ¿no es cierto? Después, la propia Odebrecht... Pero le usan al otro paisano suyo. Otra compañía, Odebrecht, cuyo gerente está preso en su propio país, resulta que hace una obra que cuesta casi el doble de lo que costó. Y en los mismos estudios hechos por Odebrecht, dice que el primer estudio estuvo mal hecho. La Contraloría detecta todas esas cuestiones y nos sanciona, ¿verdad? Entonces, todo eso, nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué? Como los niños chiquitos, ¿y por qué, señor presidente? Entiendo que el presidente, cuando inauguró, dijo, me parece un poco cara, claro. Pero bueno, sigamos. Ahorita acaban, y esto es quizá una primicia para investigar, resulta que ya han rescindido el contrato con los chinos en la Dudas Soplador. La duda sopladora es otra. ¿Y sabe qué ha pasado? ¿Sabe cuánto cuesta ya el megavatio ahí? $4,000 millones. Cerca de los 4,000 millones. Es decir, es mucho más cara que Manduriaco. Y está ya rescindido el contrato, porque eso es un desastre completo. Seguramente, a partir de ahí, el gobierno manejará mediáticamente las cosas que merecerá también una condecoración. Quizá el premio Nobel de Química o el premio Nobel de Física, porque el de Economía ya no le basta haber convertido lo de los DRU en un triunfo, ¿no es cierto? Y eso asegura el señor presidente el sábado anterior con su paisano al lado, el señor ministro de la Defensa. Y entonces vamos a aprovechar de esta conexión que tenemos con la realidad de la réplica presidencial a alguien que nos ha estado esperando y que le pedimos 1000 disculpas. No obstante, me parecía importante escuchar al padre Vega, miembro de la Comisión Anticorrupción, por obvias circunstancias,
ha enriquecido o ha llevado a conocimiento de la ciudadanía que escucha esta emisora otros datos que ojalá no reciban réplicas de... Es decir, en Usted cuanto... está preparado, pero ¿por qué no voy a estar preparado? usted anda con pararrayos siempre. No, mire, yo estoy ya en los 70 años y me río de la vida. Verá lo que me decían, dos mujeres sabias en la asamblea me decían, la una era asesora mía, y me decía, Fernando, acuérdate que no sabemos para quién estamos trabajando. Primera cosa. Segundo, había una manabita encantadora, a quien quiero saludar, y que me apoyó, asesora, ¿no? que me decía, Padre Fernando, no se olvide que eso de los poderes absolutos, de los poderes, ¿cómo se llamaban? De la Constituyente, los poderes omnívodos, es una mentira. Y segundo, que esto solo dura 8 meses. Es decir, eso de que ustedes tienen el poder es mentira, y de que esto es una tontera también. Es decir, sabias. Entonces yo me río de todo esto. Me río de la gran farsa. En la Edad Media habían unos autos sacramentales donde la Iglesia, a pesar de toda su mostraba al pueblo cómo todo lo que acontece en el mundo es una farsa, es una comedia, ¿verdad? Y lo que vive en este país es la comedia de las comedias, es la farsa de las farsas. Y lo peor de todo es que la gente en general, esa clase anda creída, populista, que siempre ha vivido de las migajas del poder, pues resulta que aplaude. Yo digo, si los ecuatorianos quieren vivir en ese mundo de papel, de oropel, en esa mentira, comedia, bueno, pues yo ya estoy viejo, soy un dinosaurio. Probablemente el presidente nos podrá decir que somos viejos, que ya no tenemos nada que hacer en la vida, que hay que dar paso a las nuevas generaciones y cosas. Pues bien, yo entonces me siento en la vereda a ver pasar el cadáver, no de mis enemigos, pero sí de tanta estupidez que hoy se aplaude en este país. Y sí podemos a la estupidez convertirle en cadáver. Bueno, eso ya depende, o sea, si los ecuatorianos dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. A confesión de parte, relevo de prueba. El presidente acaba de confesar que él durante su juventud y niñez resolvía los problemas a patadas. Sí. Y a mí me consta, por testimonios de personas que sufrieron las patadas del presidente, ¿verdad?, que así era, ¿verdad? Entonces el señor presidente es un majadero. Es el primer epíteto peyorativo que le aplico al presidente, pero a partir de sus propias palabras. Un malcriado, un patán, un camorrista que recibió un bañito de pintura universitaria, etcétera, pero claro, al ser el mayor dirigente del país y estar sometido a tantas presiones, le sale la base, pues le sale el cobre, como se dice, le sale lo que él realmente es, ¿verdad? Y no voy a decir que le sale otra cosa porque es racista, sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el señor presidente está mostrando, se muestra, por eso hay un gran... Dale, si quieres conocer a alguien, dale poder. Y si quieres conocerlo absolutamente, permítele que tenga poder absoluto. Este señor lo tiene y muestra lo que es. Tenga la bondad, padre, tenga la bondad, saludando la presencia de el presidente de la Cámara de Industriales, de Comercio, de la ciudad de Quito, Patricio Alarcón. Voy con usted, asambleísta Andrés Páez. O sea, usted le acepta el reto a unas trompadas al presidente, pero tiene que aclarar en el reglamento interno que, ya escuchando al padre, sin patadas tiene que decirle, por un lado. A él para que el otro le patee, porque es posible que las trompadas sean así, él amarrado y de rodillas y el otro pateando, pues. No, ya le precisó, pero yendo al fondo de las cosas y a lo real. Usted definitivamente no se ha amilanado, asambleísta Páez, por el contrario ha dicho
cuando quiera, sin guardaespaldas. Primero hay una especie de condición que puede calificar el presidente de que es porque usted quiere como fugarse del episodio, que nadie se está conduciendo, ¿no? Ya las barras altas también han de decir, verle al presidente dándose de trompados con sus adversarios políticos, eso es cosa que me va a hacer sonrojar a mí frente a mis hijos, dirán muchos ecuatorianos, pero el presidente dice que la canallada suya, por lo que advierte la ciudadanía, no tiene nombre, dice el presidente. El ministro Fernando Cordero le animaba a que le inculpe a usted de algunas cosas, especialmente en el tema de los helicópteros DRU. Y el presidente ayer decía que más bien han recogido dinero y que están sobrepagados los 45 millones más o menos que costaría el negocio. El negocio pensamos entre el Estado y la firma hindú que está vendiendo estos aparatos. A los tres no se sube nadie. Yo le apuesto que ni el propio presidente nunca se subió, dice don Andrés Páez, nunca. De lo contrario, ¿qué le exigiría como prueba de que él, que asegura ahora que sí se ha subido al DRU grande, al que decían que es presidencial, y que creo que finalmente se cayó, y fue el primero, y ahí murió gente? No, en el primero creo que fue pequeño. Estamos mal ilustrados, es mejor dejar que seguramente el señor asambleísta fiscalizador, porque está en uso de su capacidad de fiscalización cuando mencionó el tema de los DRUF, pero recibió estas réplicas. ¿Ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros deme este? Esos son procesos, que lo diría la propia FAE, ¿no? Son los técnicos de la FAE, los pilotos de la FAE. Debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas, que compran helicópteros que saben que están en mal estado. Es absurdo. O sea, la decisión fue la correcta, se tiene mala suerte. Cuando se compra un carro y sale malo, bueno, y teníamos todos los resguardos del caso, seguros, garantías, todo, ¿ok? El país no ha perdido un centavo. Ah, pero perdió vidas, presidente. ¿Quién más que yo para sentir aquello? Murió mi piloto presidencial y querido amigo, Héctor Caicedo. Yo no viajaba ese momento en helicóptero, era un viaje de entrenamiento y fue falla humana, como lo determinó la Junta Investigadora. En esa época todavía existía la Junta de Defensa, ¿verdad?, que la conformaban los comandantes de las Fuerzas Armadas, la conformaba el delegado del arzobispo de Quito. Son ellos los que compran, no el gobierno. Y dentro de esos comandantes está el general Ernesto González, de aquí de Tulcán, y que ha salido a hablar contra el gobierno y le ha dado palestra la prensa de siempre. Entonces el general González es un deshonesto, se lo aseguro, de ninguna manera. El general González es una persona muy honesta. No estoy de acuerdo con lo que dice y lo que hace, pero una persona muy honesta. Él firma la compra de los helicópteros. No hay por dónde, pero esta gente quiere hacer escándalo donde no existe, solo por su mediocridad, por su mala fe. Hemos hecho 4 investigaciones. A mí me han tocado conducir las 2 últimas. En las 2 primeras investigaciones, con dolor también, tuvimos que aceptar de que el primer accidente en el antiguo aeropuerto de Quito fue una falla humana, y que el segundo también fue una falla humana, lamentablemente. No estamos alegres porque las 2 últimas aeronaves hayan sido una falla técnica, pero ahí sí hemos hecho ya una investigación. Pero es que, por ejemplo, entre las tonterías que se hizo, ¿y por qué no pararon el vuelo de los helicópteros en el 2009 cuando se estrelló el primero? Porque fue falla humana, pues no fue falla mecánica. Así es. ¿Sí me explico? Pero son unas tonterías que se dicen. Así es, presidente, pero creo que el Ecuador vale la pena que sepa exactamente los valores. Se compró a plazos en $45.200.000 los 7 helicópteros. Se pagaron 30 millones de contado. Quedó el saldo de $15.200.000 a pagarse en 10 años. Les debemos todavía, $6.080.000. El primer helicóptero que se cayó en el viejo aeropuerto de Quito, en el antiguo aeropuerto,
estaba valorado en lo que compramos, $5.666.000. Eso es lo que cobramos de seguro. Pero ahí la Contraloría hizo un examen y dijo que había que tener los seguros con el costo de reposición, lo cual es correcto. El segundo, que fue justamente el presidencial, ese helicóptero ya se pagó 13 millones. Lo cual también desvanece la teoría del sobreprecio. No corrupción, ha habido sobreprecio. O sea, no saben qué decir. ¿Qué sobreprecio? Si lo compramos a 5 millones y pico, ahora valen 16 millones esos helicópteros. Los dos últimos... No, entonces la trampa está en que compraron tan barato porque tenían deficiencia. Bueno, primero, o sea, si se compra barato, entonces ¿dónde está la corrupción? Presidente, hemos recuperado por los seguros, lo cual no es que estamos contentos tampoco de que pero como se han apreciado los DRUF, valen muchísimo más de lo que le costó al Ecuador. Hemos recuperado 51 millones de dólares en seguros. Fuera de eso, la DRUF, la empresa que representa la DRUF, la HAL de la India, ellos han cometido una serie de irregularidades en términos de la entrega oportuna de repuestos, de la capacidad técnica de asistirnos con oportunidad, y nosotros responsablemente y con la misma transparencia hemos exhibido toda la información, le hemos entregado a la Asamblea que está haciendo la investigación, les hemos multado hasta el momento en una cantidad que ya superan los $3.955.000. Es decir, ingresos el Ecuador tiene por 55 millones, hemos gastado 39 hasta ahora, y hemos tenido ingresos. ¿Por qué les terminamos? Pero acuerdo, Alfonso Espinosa, es estafa, y hemos recuperado 55 millones y hemos pagado solo 39. La ley me manda a mí a terminar, o me da la oportunidad de terminar con el 5%. Entonces hemos terminado unilateralmente el contrato. Esto tiene un proceso. Ya en la India están diciendo que lo que está haciendo el Ecuador les puede perjudicar. No, nosotros tampoco tenemos por qué ser perjudicados, y en este caso tenemos 3 helicópteros nuevos, porque son nuevos, tienen menos de 7 años, y estamos impedidos de volar, porque tenemos dudas de todo lo que significó la última investigación. Exa FM. El asambleísta Andrés Páez en línea directa con nosotros. Muchas gracias de nuevo, asambleísta. Bueno, Gonzalo, buenos días. Comencemos, si a usted le parece, por la respuesta categórica, contundente, que usted va a formularle al presidente de la República, donde él quiera. Parece que dijo ayer usted, sin patadas, es un invento del periodista, visto los testimonios, y que usted le va a pagar las reparaciones al señor presidente de la República si logran sus trompones. Vea lo que se prestan a entender así la cosa. ¿Usted imaginaba que le iba a retar, Andrés, a unos quiños del señor presidente de la República? Buenos días, Gonzalo, un cordial saludo a toda su audiencia. Comenzaré por lo último, ¿no? Es lamentable que el ministro de Defensa diga que como aquí no hemos perdido dinero, no ha pasado nada. Lamentable y deplorable que el ministro de Defensa y el presidente de la República no se den cuenta que desgraciadamente por estos helicópteros se perdieron varias vidas, y que además hay un problema muy grave detrás de la compra de estos helicópteros, que es un acto de corrupción denunciado por el general Jorge Gabela, quien luego fuera cruelmente asesinado. En segundo lugar, decirle que... ¿Usted no reclama a nombre de la Asamblea Nacional, de la población carchense, de las Fuerzas Armadas, de la FAE, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por el señor coronel? No recuerdo adecuadamente el grado, que antes de fallecer en el helicóptero presidencial, en estos DRUF, el señor coronel González es calificado esta mañana, no sé si antes el señor presidente ha manifestado que fue una falla humana. ¿Y quién comprueba aquello de que fue una falla humana del coronel González? Si él debe haberle seleccionado incluso
el señor presidente me refiero, para que sea su piloto. Es decir, su piloto era un hombre que no conocía adecuadamente el manejo de los drubo o algo por el estilo, pero inculpa de alguna manera una especie de no expertise del señor piloto, y además de que no conocía las características y las circunstancias que tenía esa máquina, y obviamente sus falencias como piloto. Eso también es un poco doloroso, asambleísta. Bueno, el presidente se refería a un piloto que había servido a la flota presidencial, de apellido Caicedo, y luego al general González, que fue comandante del ejército y que... él es el que firmó el contrato, sí. Cual se adquirieron esos... Yo hablo por Caicedo. ¿Quién defiende a Caicedo en este caso? Bueno, mire, yo creo que todos los ciudadanos nos conmovemos por la muerte del piloto Caicedo y de absolutamente todos los militares que fallecieron a bordo de estos helicópteros, pero ese no es el punto. Yo creo que el presidente debería entender que él es el primer mandatario que debería hacer un ejercicio ponderado de la primera magistratura, que debería él siempre estar pendiente de que su conducta está expuesta a la luz del día, y por supuesto que no es su rol el andar desafiando a trompones a absolutamente nadie, menos a un legislador que lo que está es cumpliendo con su deber de fiscalizar y de cuestionar los actos del poder público como me corresponde en esa condición. Pero usted no le corre. Le repito, usted no le corre a la usanza de cómo desde muchachos tratábamos o calificábamos, adjetivizábamos estas cosas no adecuadas para un presidente. Le digo al legislador, pero usted no le corre. Usted ya le dijo ayer lo siguiente, tenga la bondad de repetirlo. Bueno, yo deploro lo que el presidente de la República ha expresado, los insultos que ha proferido. Le he aclarado que yo no soy el pillastre, que el pillastre es su primo, que yo no soy un demente, que demente es quien se cree emperador, quien le trata a correazos al pueblo ecuatoriano, y le he dicho de que no es la forma de resolver los conflictos entre políticos o las diferencias entre políticos el darse de golpes, pero que evidentemente no rehuyo absolutamente una invitación a la cual ha hecho, y que aunque jamás yo he estado en el plano de darme golpes con absolutamente nadie por estas situaciones de tener una diferente postura en ciertos temas, yo estimo de que ya es hora de que alguien le diga al presidente que no le tiene miedo, y por supuesto que si es que él quiere enfrentarse también en ese plano, yo lo haré, siempre y cuando previamente hagamos un debate sobre los grandes problemas del país, sobre las salidas de la crisis, sobre cómo mantener la dolarización, porque yo creo que el país lo que reclama de los políticos es que ventilen en público sus diferentes posturas, no que ventilen sus odios, sus animadversiones y menos sus bajas pasiones. Yo no creo que los está condicionándole entonces se resuelvan a golpes. Usted está condicionando a que primero haya el debate. Nunca han hablado de un debate. Sí, por supuesto, yo estoy condicionando a que haya eso, porque en definitiva eso es lo que el país espera que suceda. Sin debate no va usted a la pelea. Mire, yo creo que podemos hacer el mismo día las dos cosas, no sé si es que el presidente decide, pero primero hay que debatir. Primero tenemos que satisfacer la expectativa de los ecuatorianos, que es tener una discusión sobre los grandes temas del país, pero de forma civilizada, de forma elevada, tal como esperan y como merecen los ciudadanos de este país, no a golpes, porque no se puede hacer política a golpes. Entonces, yo insisto de que no es la forma de resolver los problemas, pero que tampoco voy a irme corriendo pensando que el presidente me va a dar una paliza y que yo estoy temblando por eso. No, de ninguna manera. Yo al presidente no le tengo miedo, ya le he demostrado, él tiene todo el poder, tiene todos los poderes, seguramente ya estarán pensando en alguna acción judicial contra mí, para encarcelarme, para perseguirme,
de un sinnúmero de acciones que siguen adelante en mi contra. Bueno, que lo hagan, ellos tienen todo el poder, pero yo tengo la dignidad como persona, la dignidad como legislador y la dignidad como varón, para no correrme de una actuación absolutamente primitiva del presidente de la República, indeseable del presidente de la República, pero que él necesita que por fin alguien le diga, a ver, un ratito, te vamos a poner un estate quieto, porque eso de andar amenazando a todo el mundo porque tiene micrófono gratis, eso no lo vamos a permitir. Y me parece una afrenta en contra de los ciudadanos de que él se dé el lujo de estar amenazando. Yo no lo puedo permitir, no lo voy a permitir y por supuesto tampoco me voy a correr. Usted sigue sosteniendo de que el señor presidente no ocupó nunca uno de estas aeronaves. No sabemos a ciencia cierta si era el presidencial o era otro. Porque el señor presidente desafió a que usted, Andrés, por las críticas que había realizado, demuestre a través de un tuit, dice que ha mencionado usted de que el presidente nunca se subió al helicóptero, y ahora dice que el piloto presidencial cometió una falla en la conducción de esa aeronave. Y entonces lo que más le ha dolido al presidente es que usted le haya mencionado en aquello de que no ha viajado en el helicóptero porque dejaba entrever como que él conocía que no era muy confiable, que digamos, esa máquina. Pero para que vean a qué nivel de canallada llega cierta politiquería y ciertos políticos. Yo no quiero dar mal ejemplo a los niños, ¿no? Pero era como se arreglaban las cosas antes en mi barrio. Si tiene un problema conmigo este canalla, ¿sabe dónde encontrarme? Dígame dónde nos encontramos y arreglamos cualquier problema. Pero además un cobarde sale corriendo al primer intento. Este es un canalla. ¿Cómo puede haber un mentiroso de esta naturaleza? Veamos lo que dice Andrés Páez en un tuit. Este tipejo, Andrés Páez, manda un tuit diciendo, si tan buenos eran los helicópteros Dru, ¿por qué Correa nunca los utilizó para movilizarse en ellos? Solo defendió su adquisición. O sea, es un mentiroso demente, además canalla, ¿no? Porque yo volaba frecuentemente, no solo en el presidencial, algunas veces para ahorrar costos, para que el presidencial, si estaba en Guayaquil, no venga a Quito, cogía otro que estaba en Quito, o viceversa, y viajaba con mis ministros. Más de 200 horas de vuelo yo tengo solo en el helicóptero presidencial, sin contar el resto de helicópteros Dru. Pero acuérdate, canalla, yo no he viajado en los helicópteros Dru. Exa FM. ¿Cómo llegó a su conocimiento el tema de que el presidente sí se ha subido a un montón de helicópteros? Lo hemos visto todos los ecuatorianos, pero nunca al Dru que finalmente cayó al suelo. Bueno, Gonzalo, realmente me enteré el día sábado. Yo tenía entendido de que el presidente tenía un helicóptero a su servicio de las Fuerzas Armadas, que incluso le pusieron asientos de cuero, tal como se vio reflejado en noticias de prensa que recogieron esa información. Quiero decir, como lo he dicho en una carta que publiqué el día sábado, yo me alegro de que el presidente no haya sufrido ningún accidente. Me alegro de que el presidente no haya pasado por ningún siniestro, por supuesto que me alegro por eso, pero me apena mucho las vidas que se perdieron. Evidentemente, aquí esto es un tema más que va más allá de los seguros, que va más allá de las platas, de lo que se recupere. Es un tema doloroso y penoso porque se han perdido vidas. No obstante, al saber que el presidente sí se ha subido en los DRUF, pues yo categóricamente afirmo de que me alegro de que no haya sufrido ningún accidente, porque no le puedo desear el mal a nadie. Creo que la ciudadanía entendió que el señor presidente sí ascendió a un DRUF. Esto lo vuelvo a repetir porque es lo que intenta manifestar, no que ha viajado en todos los helicópteros que le han asignado, seguramente su seguridad y la institución militar. Pero esto, si se subió o no a un DRUF, para mí queda todavía en escenario. El padre, miembro de la Comisión Anticorrupción, parece que tiene algún dato al respecto. Padre, por favor. Por su boca muere el pez. ¿Qué acaba de decir el señor ministro
de Defensa, que ya no los van a usar porque no tienen confianza en los DRUP. A ver, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? No, pero estamos discutiendo si el presidente Bueno, subió pero, o no, pero, ocupó, pero es que, utilizó, viajó en uno de estos helicópteros. Pero es que detrás de eso, la pregunta es si los helicópteros son o no son confiables. Ah, seguro. Entonces, ese es el tema de fondo. O sea, resulta que el señor ministro de Defensa dice convalida de que no son que confiables. No son confiables. Claro, porque verá, del 100% de los accidentes resulta que el 50% han sido impericia de los pilotos. O sea, problema no nuestros pilotos, porque un 50% de accidentes por impericia significa que nuestros pilotos no están bien preparados. Y el otro 50% de los accidentes es falla mecánica. Es decir, esos helicópteros no son confiables. Lógicamente, fíjense ustedes que un fracaso tan grande como es la negociación de los DRUPs, a consecuencia de los accidentes, la duda que queda sobre la idoneidad de los pilotos y, en segundo lugar, la inutilidad de los helicópteros, resulta que se convierte, a través de sumas y restas de dineros cobrados, en un éxito económico, pues. Ese es el sainete, ese es el show que los ecuatorianos no pueden y deben aplaudir y aceptar, pues, y decir que aquí no ha pasado nada. Pero en Tulcán lo aplauden. Claro. Bueno, usted sabe que los artistas yo diría los malos artistas, porque hay malos artistas que tienen mucho éxito, tienen siempre lo que se llama la CLA, que es gente que está ahí contratada para aplaudir, haga y diga lo que diga el artista. Ya. Y claro, el resto de la masa se suma al aplauso. Sí. Bien padre. El doctor Omar Simón es el asesor del señor presidente de la República. Él quiere aclarar este mismo instante un asunto que seguramente él va a especificar de qué se trata. Omar, buenos días. Placer tenerlo. Sí, buenos días, Gonzalo. Buenos días a los radioescuchas. A ver, el día viernes, me parece, apareció un Twitter del asambleísta Páez en el que él afirmaba que el presidente nunca voló en los helicópteros DRUP, y adicionalmente decía que lo único que ha hecho el presidente es defender la contratación. Ahí cabe una aclaración importante. El presidente dice 204 misiones, así lo denominan en las Fuerzas Armadas, con 201 horas de vuelo en los helicópteros DRUP. Esa es la situación que el asambleísta Páez mencionó y por la cual mereció la respuesta del presidente. Entonces, creo que lo primero y lo más honesto que podría hacer la asambleísta Páez es pedir una disculpa pública por un hecho que es una evidente mentira de él, tratando de desvirtuar la credibilidad del presidente. O sea, creo que eso debería quedar bastante claro. No solamente en el helicóptero presidencial, a propósito, realizó vuelos del presidente de la República, también en los otros helicópteros DRUP. Las dos primeras aeronaves se accidentaron por fallas de los humanas. pilotos. Y en el caso del segundo helicóptero, el helicóptero presidencial, estaba en vuelos de prueba con uno de los pilotos que estaba en entrenamiento, es decir, no fue el capitán Caicedo quien piloteaba en el momento que sufrió el accidente el helicóptero. El primer helicóptero que se accidentó, ustedes recordarán, fue un hecho público en una especie de vuelo inaugural, en un acto de... Pero el señor presidente inculpa al señor coronel Caicedo, y entonces me parece que él debía ser, como conocía la verdad, el primero en defender a su piloto. A ver, no, en ningún momento. El presidente lo que afirmó es que en ese vuelo, en ese helicóptero, perdió la vida el coronel Caicedo, el piloto presidencial. En ningún momento dice que el piloto presidencial tuvo la culpa o era él quien piloteaba. Por favor, si usted tiene la grabación, si la escucha con detenimiento, va a encontrar que esa es la situación. Ahora, con respecto a lo otro, el reto... ¿Qué le parece si escuchamos la grabación? No es... Sí, por supuesto, claro, con todo gusto. ¿Ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros, deme este? Esos son procesos, que lo diría la propia FAE, ¿no? Son los técnicos de la FAE, los pilotos de la FAE. Entonces debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas, que compran helicópteros que saben que están en mal estado. Es absurdo. O sea, la decisión fue la correcta, se tiene mala suerte. Cuando se compra un carro y sale malo, bueno, y teníamos todos los resguardos del caso, seguros, garantías, todo, ¿ok? El país no ha perdido un centavo. Ah, pero perdió vidas, presidente.
¿quién más que yo para sentir aquello? Murió mi piloto presidencial y querido amigo, Héctor Caicedo. Yo no viajaba ese momento en helicóptero, era un viaje de entrenamiento y fue falla humana, como lo determinó la Junta Investigadora. Exa FM. Y esto es otra cosa, que fue falla de Caicedo, que en paz descanse. No. Yo le entiendo de esa manera, no sé cómo lo entiende usted, doctor. Falleció el piloto en un vuelo de entrenamiento, pero no allá de el piloto Caicedo. Gonzalo, bueno, los informes de las comisiones de investigación son claros con respecto a los otros dos helicópteros que sufrieron accidentes. Por eso yo digo, ¿quién defiende al piloto, no? Porque... No, a ver, no se trata de defender al piloto, se trata de aclarar la verdad, y la verdad es que efectivamente en los informes se habla de que quien piloteaba en ese momento el helicóptero no era el piloto presidencial, era un piloto en entrenamiento en el vuelo de ese tipo de helicópteros. Los dos otros helicópteros, como sabemos, pues, se determinaron fallas técnicas derivadas del mantenimiento, por eso se ha dado de baja el contrato. Ahora, nosotros, y el presidente ha sido absolutamente claro, lo primero que lamentamos, por supuesto, son las vidas humanas, pero en ningún momento, previo a la compra de los helicópteros, se determinó que esos helicópteros no eran aptos para volar, por eso están en el mercado y están siendo comercializados por esa empresa. Es lamentable lo que ha sucedido, pero creo que lo decente en este caso es que el asambleísta pida una disculpa pública por el hecho de haber faltado a la verdad o haber actuado sin la información suficiente en su condición de asambleísta adicionalmente, es decir, tiene acceso a solicitar información. Puede que también este error lo haya cometido el señor presidente, verifiquemos nuevamente. ¿Ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros deme este? Esos son procesos, que lo diría la propia FAE, ¿no? Son los técnicos de la FAE, los pilotos de la FAE. Entonces debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas, que compran helicópteros que saben que están en mal estado. Es absurdo. O sea, la decisión fue la correcta, se tiene mala suerte. Cuando se compra un carro y sale malo, bueno, y teníamos todos los resguardos del caso, seguros, garantías, todo. ¿Ok? El país no ha perdido un centavo. Pero perdió vidas, presidente. ¿Quién más que yo para sentir aquello? Murió mi piloto presidencial y querido amigo, Héctor Caicedo. Yo no viajaba ese momento en helicóptero, era un viaje de entrenamiento y fue falla humana, como lo determinó la Junta Investigadora. En esa época todavía existía la Junta de Defensa, ¿verdad?, que la conformaban los comandantes de las Fuerzas Armadas, la conformaba el delegado del arzobispo de Quito. Son ellos los que compran, no el gobierno. Y dentro de esos comandantes está el general Ernesto González, de aquí de Tulcán, y que ha salido a hablar contra el gobierno y le ha dado palestra la prensa de siempre. Entonces el general González es un deshonesto, se lo aseguro, de ninguna manera. El general González es una persona muy honesta. No estoy de acuerdo con lo que dice y lo que hace, pero una persona muy honesta. Él firma la compra de los helicópteros. No hay por dónde, pero esta gente quiere hacer escándalo donde no existe, solo por su mediocridad, por su mala fe. Hemos hecho 4 investigaciones. Exa FM. Sí, ahí coadyuva el señor ministro de la Defensa, pero lo que claramente el señor presidente dice es que no inculpa a Caicedo personalmente, sino al piloto. Vaya usted a saber quién estaba piloteando, eso debe haber ahí una referencia. No sé qué opine el doctor Omar Simo. Por supuesto, existen los informes de la comisión que investigó los accidentes, varias comisiones, incluso comisiones técnicas internacionales, que son las que determinan que efectivamente los dos primeros accidentes son por falla humana y los dos accidentes siguientes son por falla técnica de los helicópteros. Pero entonces no estaba piloteado por el señor general Caicedo en ese momento. A ver, estaba piloteado por un piloto en entrenamiento. No tengo este momento el nombre, pero era un vuelo de entrenamiento. ¿No era el helicóptero el que estaba en entrenamiento? No, por supuesto, son los pilotos los que están en entrenamiento. El helicóptero no está en entrenamiento. Puede estar en pruebas o puede estar en procesos de mantenimiento, pero nunca en entrenamiento. En todo caso... La prueba de que usted nos está diciendo, como siempre, la verdad, es que eso debe estar en registro de las Fuerzas Armadas, pues no algún... Por supuesto, hay los informes de las comisiones que... ¿No recuerda usted el nombre de la persona que piloteaba?
No recuerdo el nombre de la persona que lo tiene en este momento, pero está claro que ahí debe estar un vuelo de entrenamiento y fue una falla humana. O sea, creo que ahí eso debemos tener claro. Y que el presidente sí voló y varias veces en ese helicóptero y en otros helicópteros DRU entre el año 2009 y el año 2014, básicamente. Entonces creo que ahí, insisto, o sea, lo decente del asambleísta, en vez de retar a debatir sobre los helicópteros DRU, supongo, porque esa es la discusión, debería pedir una disculpa pública por un hecho que él en su cuenta... Le voy a pedir este momento. ¿Le correspondería a usted pedir una disculpa propia, le dicen a Andrés Páez, asambleísta de la República del Ecuador, sobre este particular? Pero algunos elementos todavía están en juego como para que sirvan de acertos definitivos. No sé qué le parezca a usted, asambleísta. Yo lamento, Gonzalo, de que se hayan perdido vidas en esos helicópteros. Me alegro que no haya sufrido ningún siniestro el presidente de la República. Me alegro de que las pérdidas económicas no hayan sido cuantiosas para el país, pero quien debe pedirle disculpas al país es el licenciado Omar Simón, por haber puesto el Consejo Nacional Electoral al servicio del presidente de la República, por haber dicho que era independiente y resulta que ahora es alto funcionario de ese gobierno, por haber ocultado las denuncias que yo presenté y que él nunca tramitó, por no haber garantizado la transparencia del proceso. Otro momentito podemos debatir ese tema. Yo les pongo a disposición el medio de comunicación. Le voy a pedir que me disculpe, Gonzalo, tengo otros compromisos de prensa que atender. He estado desde las 7:15 en Muchas gracias, le agradecemos mucho. Una serie de medios de comunicación y encantado en cualquier momento. Yo estoy en los estudios de Radio Democracia para responder cualquier otro interrogante. Le agradezco mucho. Gracias a usted, buenos días. Entonces, así quedan las cosas, doctor Simón. A ver, Gonzalo. La otra parte, pues usted tiene la palabra. Sí, Gonzalo, me parece que el asambleísta Páez, en vez de pedir una disculpa, que es lo que corresponde, termina atacándome. Es decir, eso da... No, le pide igual actitud, que pida disculpas por lo que le entregó el Consejo Electoral a la causa del presidente de la República, algo por el estilo. Le escuchamos. A ver, esa es la opinión del asambleísta Páez. Él fue electo, recordarán ustedes, en ese Consejo Electoral por los ciudadanos, que es lo que corresponde, obviamente, y creo que no tiene ninguna queja, supongo, de su elección. En todo caso, creo que el asambleísta Páez debería responder a lo que se le pregunta y aceptar lo que se le propone. Es decir, nadie le ha propuesto debatir absolutamente nada. Ustedes recordarán que movilizó un grupo de gente hacia el aeropuerto con la intención de hacer una emboscada al presidente de la República. En ese vuelo venía el presidente con su hija, poniendo en riesgo incluso al presidente, poniendo en riesgo a las personas que le siguieron. Me parece que la irresponsabilidad de Andrés Páez ya no tiene límite. ¿Merece esas adjetivizaciones según usted? Lo otro que le pediría al asambleísta Páez es que presente los documentos y las supuestas pruebas que presentó al Consejo Electoral cuando yo era presidente. De lo que yo recuerdo, ninguna. Si quiere puede debatir con él, pues. Eso le está pidiendo. Con todo gusto, y en el tema que él quiera y en el plano que él quiera. Muy bien, puede ser el día de mañana, ¿qué le parece? Le espero a las 8 de la mañana, si es tan amable, previo a la consulta que voy a realizar al señor Andrés Páez. Por supuesto, con todo gusto, pero gracias. Creo que queda Páez no dice la verdad y rehúye a decir la verdad. Qué lástima que no pueda afrontar las cosas y pedir una disculpa, que es lo que corresponde cuando uno se equivoca. Pero es evidente que él no se equivocó. Él mintió y trata de sostener su mentira. Bueno, muchas gracias por este acercamiento con los micrófonos de la cadena Democracia, la noticia libre. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:11.